Jueves 15 de junio. Una apelación final. Pedro termina su epístola con un tema que ha impregnado desde el inicio: llevar vidas santas y cuidarse de no ser desviados por, comillas, el error de los inicuos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 17. Escucha Segunda de Pedro capítulo 3 versos 14 al 18. ¿A quiénes está apelando Pedro y de qué está advirtiendo en esta apelación? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué interesante resulta que Pedro termine su epístola con una apelación a los escritos de, comillas, nuestro amado hermano Pablo. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15. Pablo también escribió de la necesidad de vivir en paz mientras aguardamos la segunda venida de Jesús, y de usar el tiempo para desarrollar vidas santas. Ver Romanos capítulo 2 verso 4, capítulo 12 verso 18, Filipenses capítulo 2 verso 12. Nota también el modo en que la referencia de Pedro a los escritos de Pablo muestra que lo que escribió Pablo era altamente valorado ya en los inicios de la historia del cristianismo. No se puede determinar si Pedro se está refiriendo a la colección entera de los escritos de Pablo que se encuentra hoy en el Nuevo Testamento o solamente a un grupo de ellos. Sin embargo, los comentarios de Pedro muestran que las cartas de Pablo eran tenidas en alta estima. Por último, Pedro comenta que los escritos de Pablo pueden ser malentendidos, al igual que otras partes de las Escrituras. La palabra griega grafa significa literalmente, comillas, escritos, pero en este contexto claramente significa, comillas, escritos sagrados, tales como los libros de Moisés y los profetas. Aquí hay evidencia muy temprana de que se había atribuido a los escritos de Pablo la misma autoridad que a la Biblia hebrea. A su vez, considerando lo que leímos antes acerca de falsos maestros que prometen libertad, no es difícil de imaginar a las personas utilizando los escritos de Pablo acerca de la libertad y la gracia para excusar comportamientos pecaminosos. Pablo enfatizó fuertemente la justificación solamente por la fe, Romanos capítulo 3 versos 21 y 22, pero nada en sus escritos da a las personas licencia para pecar. Ver Romanos capítulo 6 versos 1 al 14. Pablo mismo tuvo que lidiar con este error relacionado con el que había estado predicando y enseñando sobre la justificación por la fe, y Pedro advierte que aquellos que tuercen sus escritos lo hacen bajo riesgo de su propia perdición. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. ¿Qué decisiones puedes tomar ahora mismo que pueden ayudarte y llevar a la clase de vida que hemos sido llamados a vivir en Cristo Jesús?